Espero que este debate sea lo suficientemente serio, sin golpes bajos, que realmente elevemos el nivel del debate en este recinto y que podamos expresar nuestras opiniones y posturas en un marco de respeto, en un marco de libertad a la diversidad. Hemos tenido experiencias negativas en este aspecto en debates recientes sobre proyectos similares. Solamente estamos debatiendo y lo queremos hacer de la forma más respetuosa y racional posible. Señor presidente, estamos analizando un proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se ratifica el acta acuerdo entre la provincia de Río Negro, la empresa YPF, LNG SAU, en el marco del proyecto Argentina LNG. Señor presidente, este es el tercer proyecto hidrocarburífero en el mar, en la jurisdicción rionegrina, nuestro Golfo San Matías, a partir de la derogación de la Ley 3308. Esa ley, aquella ley que protegía al Golfo San Matías de proyectos extractivistas en el mar que pusieran en peligro justamente la biodiversidad y, por ende, el turismo ligado a la naturaleza, que es el turismo rionegrino. De los tres proyectos, el proyecto VEMOS, el proyecto CESA, el proyecto que estamos tratando en este momento, Argentina LNG. Estos tres proyectos, señor presidente, implican la presencia de 2 monoboyas frente a Punta Colorada para la exportación de petróleo, 2 buques de licuefacción, se habla del tamaño de varias canchas de fútbol, como hasta el mismo gobernador lo escuché hacer esa comparación para saber la dimensión que van a tener estos 2 buques licuefactores, en este caso frente a las grutas o a balnearios cercanos a Fuerte Argentino, pero que se van a divisar desde las grutas. 2 buques factorías, licuefactores, en este caso en el Golfo San Matías, también para este nuevo proyecto Argentina LNG. Ya estamos hablando de casi 4 o 5 buques de esta significación, de este tamaño en nuestras aguas de nuestro Golfo, más las monoboyas, más la infraestructura en tierra, más los cientos de barcos metaneros que van a estar día y noche alrededor de estos buques licuefactores trabajando, más oleoductos, gasoductos, poliductos y otros ductos. ¿Qué significa esto, señor presidente? Que evidentemente va a cambiar la dinámica propia de la costa atlántica de Río Negro, la matriz productiva de la costa atlántica de Río Negro, porque vamos de ser un polo turístico con una belleza incomparable, con una biodiversidad incomparable, hacia un polo petroquímico. Y todos ya sabemos lo que sucedió en Bahía Blanca. Por este mismo paso de un polo turístico, en su momento, como el ingeniero White, algunos han visto fotografías o videos respecto de cuando la gente iba a bañarse al mar en Bahía Blanca,
y ahora ya ni siquiera puedan tocar con el pie la costa porque está todo contaminado. Eso no quisiéramos que ocurra en Río Negro. Y yo no soy de las que apoyo que este proyecto vaya a Bahía Blanca, justamente porque el océano Atlántico no reconoce fronteras entre provincias. Señor presidente, esta ley que vamos a tratar hoy es una ley blindaje. Blindaje, porque blinda a las grandes empresas que se van a llevar la renta, en este caso gasífera o hidrocarburífera. Lo va a blindar porque le da estabilidad fiscal por 30 años y estabilidad regulatoria por 30 años. Vamos a analizar qué significa esta estabilidad. Pero esto ya nos está convirtiendo en un proyecto neocolonial, de entrega, de saqueo, pero que además incumple los estándares internacionales de protección del ambiente. No solamente el principio precautorio de progresividad, de solidaridad o equidad intergeneracional, que quiere decir que los actos de ahora no pueden perjudicar a las nuevas generaciones, en este caso la contaminación, el daño al ambiente. Esto está previsto en la Ley General del Ambiente, en el Acuerdo de Escazú, pero también está ya definido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y voy a citar solamente el fallo Majul, donde se introduce el principio pro natura y el principio pro agua. ¿Qué significan estos principios del fallo Majul? En caso de duda, los tribunales deben fallar a favor de la defensa del agua y a favor de la naturaleza. Y el tercer punto, que después voy a desarrollar más adelante, es que este proyecto de ley sustituye la búsqueda de otros emprendimientos productivos que sí puede llevar adelante el gobierno de Río Negro sin comprometer el ambiente. No es este atajo el único camino que puede recorrer Río Negro para conseguir fundamentalmente trabajo genuino. Hay otros, inclusive propuestos por esta legislatura. Desde el año 96 existe un proyecto de riego para llevar el agua desde el río Limay o desde el río Negro hacia la zona de San Antonio Oeste y posteriormente Sierra Grande, para generar trabajo genuino, decía, sobre todo el acceso a la tierra y fundamentalmente la creación de alimentos. Pero no, se buscó el camino más corto, donde los dólares están más frescos y más cerca, al alcance de la mano. Pero ¿a qué costo, señora presidenta? Entonces, puedo decir que con este proyecto le estamos poniendo precio al mar. Y yo me pregunto, señora presidenta, los legisladores y legisladoras que estamos sentadas aquí en estas bancas, ¿tenemos la potestad para contaminar el golfo más azul del continente? Un golfo que, como lo repito siempre, va desde el Cóndor hasta el área natural protegida Puerto Lobos. Es el más puro, el más limpio, con las aguas más cálidas, el menos contaminado con hidrocarburos.
Señora Presidenta, entonces, nos preguntamos, ¿esto es progreso o es convertir la costa atlántica en zona de sacrificio? Es convertir la costa atlántica en zona de sacrificio. Repito, convertir nuestro Golfo San Matías en zona de sacrificio. Vamos a analizar algunos puntos del proyecto, pero antes quiero agradecer, señora Presidenta, a las organizaciones socioambientales de Río Negro, también de Neuquén, al Observatorio Petrolero Sur, a los grupos de abogados ambientalistas, a vecinos y a vecinas que nos han ayudado a conformar esta posición que hoy traemos a esta Cámara. Señora Presidenta, nos hacemos la primera pregunta. ¿Qué rol juega YPF en este proyecto? YPF, de acuerdo a una frase de una de las abogadas de nuestro bloque, que me parece exacta o muy certera a la hora de interpretar este contrato, es el ancla que no se puede soltar. Porque YPF, la empresa de bandera, empresa energética de bandera, si bien es una sociedad anónima o está conformada como sociedad anónima, la mayoría de las acciones le corresponden al Estado. Y si le corresponden al Estado, el Estado tiene el deber de garantizar el interés público. Si YPF disminuye su participación en el negocio, o si YPF en estos 30 años se retira, quedamos en manos de las corporaciones extranjeras que se van a sumar seguramente en estos próximos tiempos. Por eso digo que el sujeto operativo central del proyecto no es YPF, no es YPF. Respecto a lo que sí señalábamos recién, la estabilidad fiscal y la estabilidad regulatoria, mediante este proyecto que estamos tratando, Río Negro decide perder su capacidad, su función y su atribución de dictar leyes, de sancionar leyes. Fíjese por qué hablamos de estabilidad regulatoria, que es un regalo que se le hace a las empresas. Si en estos 30 años Río Negro decidiera sancionar una ley en esta legislatura, por ejemplo, para garantizar estándares de confiabilidad en materia ambiental en el Golfo San Matías, no lo puede hacer. No va a poder hacer absolutamente nada en cuanto a la competencia propia del Estado rionegrino en materia de sancionar leyes que puedan poner en juego o puedan tocar los intereses de las empresas que van a conformar este ente que a nuestro juicio actúa como una cáscara vacía o pantalla jurídica, que es LNG SAO. Hoy, sociedad unipersonal, un vehículo societario, un vehículo creado para ejecutar un proyecto. Nada dice el texto del acta acuerdo, y menos aún del proyecto de ley, que las empresas que ya han firmado acuerdos con YPF y hace poquitos días, una de ellas es la estatal ADNOC de Emiratos Árabes Unidos, a través de su brazo inversor XRG, y la otra es la italiana Eni como socios estratégicos, lo cual, al no figurar en el
acuerdo limita el control que podemos hacer de esta legislatura respecto de los antecedentes de ambas firmas. Entonces, ¿con quién celebramos los acuerdos? El acuerdo, señora presidenta, con esta empresa unipersonal o vehículo societario unipersonal, donde no hay ninguna empresa nombrada. No hay ninguna empresa nombrada, pero sí le estamos garantizando estabilidad fiscal por 30 años a una pantalla jurídica. Le estamos garantizando estabilidad regulatoria por 30 años. Estamos cediendo o regalando el cobro de los impuestos más importantes que tenemos en la provincia de Río Negro, como el caso del impuesto a los ingresos brutos y a los sellos, y desafectando el dominio público los bienes que estas empresas, que todavía no sabemos cuáles van a ser, seguramente transnacionales, le estamos desafectando bienes de dominio público para permitirle que esas empresas se queden con los bienes que existen en la costa, con las playas, con los bienes que hoy están allí y que son de dominio público en algunos casos. Pero le estamos permitiendo expropiar. Eso sí, ¿quién paga? Las empresas, que a lo mejor es Monedas los que pagan. Pero a esas personas que van a ser las perjudicadas cuando les expropien sus propiedades, su vivienda, su bar, su restaurante, en estos lugares turísticos, ¿sí?, van a obligarlas incluso a tener que recurrir a tribunales arbitrales de Francia, por ejemplo. Y eso es la llamada prórroga de jurisdicción, la pérdida de soberanía en la jurisdicción en cuanto se discute el alcance de este proyecto que estamos tratando, o de esta ley que estamos tratando. ¿Cuánto van a pagar, señora presidenta? Ayer preguntábamos en las comisiones, primero queremos saber cuál va a ser la renta estimativa de las empresas que van a formar este vehículo que forma parte del contrato, vehículo inversor. Que no sabemos cuáles son las empresas, pero bueno, queremos una estimación a ver cuánto se estima de renta hidrocarburífera. En virtud de eso sabremos si estos 24 millones como bono único o aporte comunitario único, y los 24 millones de dólares mensuales, si son justos o no, si son equitativos o no. No lo sabemos. Pero sí sabemos, señora presidenta, que cualquier riesgo comercial lo asume el Estado de Río Negro. Porque si el día de mañana estas empresas tienen beneficios extraordinarios, tienen ganancias extraordinarias, esos 24 millones van a seguir siendo 24 millones, ni un solo peso más. Ahora, si las empresas, por cuestiones relacionadas con el mercado global de hidrocarburos, por la razón que sea, deciden producir menos o deciden retirarse, ahí sí los 24 millones van a desaparecer o van a reducirse en forma sustancial. Ahora, esos 24 millones que se van a cobrar dentro de 4 o 5 años cuando se comience a producir o a efectivizar el proyecto, o sea, de hoy a cuando se comience a efectivizar el proyecto no se paga un solo peso al Estado, ¿no? Eso hay que decirlo también. La facturación anual del negocio, de acuerdo a nuestras estimaciones, puede ascender entre 4.000 y 8.000 millones de dólares mensuales. ¿Escuchó, señora presidenta? De 4.000 a 8.000 millones anuales van a facturar las empresas por mes. Pero a Río Negro le dejan 24.
millones. Repito, 4.000 a 8.000 millones de dólares mensuales, a nosotros nos dejan 24 millones de dólares solamente. Teniendo en cuenta, señora presidenta, que los recursos, por más que se diga que se traen de Vaca Muerta, que se traen de Neuquén y que por eso no se pagan regalías, etcétera, etcétera, bueno, el agua la ponemos nosotros, los recursos los ponemos nosotros también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Río Negro no participa en el negocio energético? Solamente recibe un bono, solamente recibe un aporte, que es variable o fijo de acuerdo a los intereses de las empresas. No es lo mismo participar del negocio que ser un mero locador, podría decir, de los bienes del Estado a estas empresas. No somos socios, no hay una situación de paridad, en absoluto. La cesión de impuestos, seguramente mis compañeros se van a explayar, ingresos brutos, sellos, por más que el miembro informante hizo algunas aclaraciones, genera una desigualdad absoluta con los proveedores que no participan del proyecto. Quizá el punto más difícil de abordar es el relacionado con la posibilidad de expropiar bienes de dominio público, como bien lo anticipaba, o bienes privados, desafectarlos del dominio público, lo cual puede llevar a verdaderos negocios inmobiliarios, señora presidenta, en la costa atlántica. Esto es inaudito, no se había visto nunca, que desafectemos bienes de dominio público a pedido de las empresas por 30 años. Inaudito total. Más que inaudito, yo diría inconstitucional. Inconstitucional. ¿Por qué? Primero, las costas por naturaleza son de dominio público inalienable e imprescriptible. Artículo 235, Código Civil y Comercial de la Nación. Pero vayamos a nuestra Constitución, la Constitución rionegrina, artículo 70, bienes de dominio público. La provincia tiene la propiedad originaria de sus recursos naturales existentes en su territorio, su subsuelo, espacios aéreos y mar adyacente a sus costas. Bienes de dominio público por imperio de la Constitución. Artículo 71, régimen de aguas. Son de dominio público del Estado las aguas públicas ubicadas en su jurisdicción que tengan aptitud de satisfacer un interés general. Y artículo 73, señora presidenta, libre acceso a las costas. Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas y costas de ríos y mares y espejos de agua de dominio público. Para poder llevar adelante estas expropiaciones o desafectaciones que pretenden hacer de bienes de dominio público del Estado, van a tener que modificar la Constitución. Si no, mientras tanto, no lo van a poder hacer, porque son bienes de todos los rionegrinos y rionegrinas. Por ejemplo, se está entregando el acceso al mar. Y uno pregunta, ¿qué pasa si el proyecto fracasa? Porque no se dan las condiciones, porque hay condiciones que establece el proyecto, las condiciones mínimas o previas, que mucho tiene que ver con lo que debe hacer el Estado rionegrino. Por ejemplo, sancionar esta ley es una de las condiciones. Pero hay otras condiciones que no dependen de nosotros, que dependen del mercado global de hidrocarburos. Entonces puede ser que este proyecto fracase. Ahora, si nosotros expropiamos bienes de dominio público como son las costas del mar de jurisdicción rionegrina, ¿cómo hacemos para volver para atrás y retrotraer
para el dominio público cuando han sido ya entregadas al dominio privado. ¿Para qué se desafecta del dominio público, señora presidenta? Para poder venderlas. Por eso hablo de posibles negocios inmobiliarios que no queremos sobre nuestros bienes de dominio público. Tampoco sabemos cuáles son los bienes o sectores de las costas o los bienes que están sobre la costa que van a expropiar. Cuando hablamos de empleo, señora presidenta, tenemos que hacer una diferenciación entre empleos destinados a la construcción o empleos destinados a la operación del proyecto. Es cierto que hay un pico de aumento de empleos en la etapa de la construcción. Pero cuando hablamos de operación, nos encontramos, como sucede en muchos otros lugares, que muchos de los operarios o de los trabajadores no son de Río Negro. Por más que exista el 80-20, porque el 80-20 también tengamos en cuenta que el decreto 1068 del 2025 establece que la autoridad de aplicación puede eximir a la empresa del cumplimiento del 80% si se acredita la imposibilidad objetiva de hallar perfiles idóneos. O sea, aquí le está abriendo la puerta a pasar por encima de la ley del 80-20. Y por decreto. Entonces tenemos que diferenciar entre empleos que son temporarios, que duran poco tiempo, y empleos duraderos o genuinos, que es lo que se debiera lograr, hacia dónde deberíamos avanzar. Entonces decimos, señora presidenta, que este es un acuerdo de cristal. ¿Por qué? Porque le permite a las empresas ceder sus acciones sin control del Estado. Quizá una de las empresas tenga un pasivo ambiental, no importa, puede ceder la otra. Y esta otra, el Estado no interviene. Es más, también le abre la puerta de salida. Si no se dan estas condiciones previas, las empresas se pueden ir sin pagar un peso de indemnización. Entonces, señora presidenta, desde ya decimos que es un contrato absolutamente leonino y perjudiciales para el erario público de la provincia de Río Negro. Vamos a la cuestión ambiental. Desde ya hay que dejar claro, señora presidenta, acá no hubo estudio de impacto ambiental, acá no hubo audiencia pública. Lo reconoció la misma secretaria de Ambiente y Cambio Climático en la legislatura hace pocas horas, en la reunión de comisiones. Primera pregunta. Cuando se habla de la ecuación económica, que tanto por allí escuchamos, ¿por qué no se incorpora en esta ecuación económica el riesgo ambiental que se infiere de este proyecto? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero no son meramente teóricos, abstractos, no van a ocurrir nunca, porque ya en otros países del mundo han ocurrido y puede suceder acá. Hablamos de posibles fugas de gas, microderrames de petróleo o derrames de petróleo, como sucedió en Bahía Blanca hace poco tiempo. 3 derrames el mismo año. Derrame de químicos o vertido de desechos industriales al mar. Usted sabe, señora presidenta, que el proceso de licuefacción que se va a dar en estos grandes buques, ese proceso significa el enfriamiento, el proceso de refrigeración, y para ello se toma agua de nuestra Golfo San Matías para luego devolverla al mar con 5 grados más de temperatura por lo menos. Además del derrame
de salmuera que esto implica, porque existe la posibilidad, por supuesto, de vertidos de químicos y de desechos industriales que están prohibidos en nuestra provincia, señora presidenta. La ley 4361, que es del año 2008, y siempre la nombro porque fui autora de esa ley, junto con otros legisladores que están aquí presentes en este momento, establece claramente que en nuestro litoral marítimo no se pueden verter desechos industriales al mar. Y aquí se van a verter, como decíamos, toneladas de salmuera, por ejemplo, para lograr el proceso de licuefacción. A esto le tenemos que sumar la posibilidad de otros incidentes ambientales, como de los cuales ya hablamos, el peligro del agua de lastre, que no es una cuestión menor, porque traen especies invasivas, que todavía las tenemos acá, el agua que traen los barcos, por ejemplo los metaneros, para después ir con el gas, pero vienen cargados de agua, pero esa agua no viene pura, vienen trayendo algas, especies exóticas, vienen trayendo enfermedades que se quedan acá. Eso es el agua de lastre y es quizá uno de los mayores daños ambientales, que a lo mejor no se toma demasiado en cuenta. Ahora bien, ¿qué se dice desde los que propician este proyecto? Que es un puente hacia energías renovables, que es un puente que este GNL es energía barata y limpia. Y yo digo que es todo lo contrario, no lo digo yo, lo dicen científicos, abogados que han estudiado el tema. El GNL no es ningún puente hacia energías renovables. El GNL es gas, punto. No es energía barata, señor presidente, porque el negocio solamente cierra con beneficios extraordinarios que los estados tienen que dar, con subsidios del Estado. Si no, no cierra el negocio. Por eso nos piden que no le cobremos los impuestos, por ejemplo. Por eso nos piden que desafectemos bienes de dominio público de nuestra costa atlántica. O sea, no cierra si no hay entrega de nuestros bienes naturales comunes. Y es energía sucia, señor presidente, no es energía limpia. ¿Sabe por qué? Porque es gas metano. El gas metano es más peligroso que el dióxido de carbono, en lo que se denomina los gases de efecto invernadero, que tanto nos cansamos de nombrar cuando hablamos de los daños producidos por el cambio climático, como sequías, como incendios forestales, como la retracción de los glaciares, por ejemplo. Señor presidente, nuestro Golfo San Matías es una cuenca única, tiene características especiales, es una cuenca semicerrada con una profundidad en algunas partes de 200 metros y que tiene un zócalo que lo separa del mar adyacente, o sea, es como una olla, es única, es única. Por allí, por esa olla, transitan los que son las corrientes marinas. Estas corrientes marinas hacen, señor presidente, que si llega a haber un incidente ambiental entre Sierra Grande y San Antonio, por ejemplo, lo puede padecer el Cóndor, aquí cerca de Viedma, o lo puede padecer Puerto Madryn o Península de Valdés, que está declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Porque, como decía recién, la contaminación no resiste fronteras. El mar está vivo, señor presidente, me gusta decirlo, el mar está vivo, hoy está vivo. Hemos tenido quizá una temporada con las dificultades que todos conocemos, pero hoy el mar está vivo en este momento.
Tiene invertebrados, tiene ballenas, tiene orcas, tiene delfines, tiene aves, tiene peces. Es el hábitat de nuestra ballena. Todos los años miles de ballenas vienen al Golfo a amamantar a sus crías. Estos proyectos, estos barcos de los cuales hoy nombré, van a estar en la ruta de la ballena. Incluso, señor presidente, estos proyectos son una de las causas de muerte de la ballena franca austral y por eso están prohibidos en otros países. Como decía, estamos hablando de que es el Golfo menos contaminado de hidrocarburos de la Argentina por su limpieza, transparencia y calidad, pero además es incompatible con las leyes de áreas protegidas, señor presidente, o nos olvidamos que en este lugar es donde quizá vamos a expropiar para dárselos o concedérselos por 30 años al deseo de estas corporaciones. Tenemos el área natural protegida Bahía San Antonio, la Reserva de Usos Múltiples Caleta Los Loros, Pozo Salado, Punta Mejillón, Reserva Pesquera Golfo de San Matías, Área Natural Protegida Punta Bermeja, Área Natural Protegida Puerto Lobos, Parque Nacional Islote Lobos. Por eso, para ir terminando, señor presidente, permítame leer un documento reciente del Congreso Mundial de la Naturaleza que se celebró en Abu Dhabi, que le envió una recomendación al gobernador Bereltinec. Dice así: observando que la ley 3308 de la provincia argentina de Río Negro, que brindaba protección a las aguas jurisdiccionales de los impactos provocados por la actividad petrolera, como la potencial contaminación por hidrocarburos, fue modificada de manera inconsulta, apresurada y regresiva en el año 2022, poniendo en riesgo la integridad ambiental del Golfo San Matías a partir de proyectos que allí buscan instalarse, el Congreso Mundial de la Naturaleza, año 2025, en su sesión de Abu Dhabi, exhorta a la República Argentina y a la provincia de Río Negro a derogar toda norma provincial que disminuya el umbral de protección del Golfo San Matías. Sigue, por supuesto, la declaración. Voy a nombrar solamente, por la importancia que tiene, la opinión del obispo de Viedma, Esteban Laxague, que hace poquito hizo un pedido de informes al gobernador para saber si estaban dadas las condiciones de seguridad para el ambiente con este proyecto que hoy vamos a aprobar. Y se basó, señor presidente, en la encíclica Laudato Si, que esta legislatura habla mucho de esa encíclica. Tenemos que aplicarla. También quiero traer la voz de las organizaciones socioambientales, también la voz de los trabajadores de la salud, de ASPUR, que están preocupados también porque no hay infraestructura, no hay médicos para atender los casos que se pueden producir de enfermedades a raíz de estos megaproyectos. Lo expresaron en un documento el día de ayer. Y cuando hablamos del último punto, que es actividades productivas alternativas, no soy yo la que le tengo que decir al gobierno qué actividades productivas que no contaminen el ambiente debería emprender. Pero sí quiero pensar que una de las actividades productivas que sí puede llevar a fuentes de trabajo no temporales, sino genuinas, es el turismo mismo, con la infraestructura necesaria para que los distintos centros turísticos de la costa atlántica de Río Negrina puedan contar para poder dar un servicio de excelencia a quienes nos vienen a visitar. Hay lugares que no tienen agua, hay lugares que no tienen gas natural, hay lugares que no tienen luz, señor presidente, en la costa atlántica rionegrina. Y sí se podría dar trabajo a muchos rionegrinos y rionegrinas en esa infraestructura y así fortalecer el turismo. Y el proyecto de riego, que como bien lo nombraba,
data del año 96. Es ley en esta legislatura crear el tercer valle productivo de la provincia, que inclusive la Universidad Nacional del Comahue lo ha retomado y lo sigue poniendo a disposición para estudiarlo, para llevar agua para Sierra Grande y San Antonio sin tener que comprometer el ambiente. Entonces, para ir terminando, para finalizar, señor presidente, desde esta bancada vamos a seguir bregando por las inversiones, por trabajo y desarrollo, pero siempre cuidando nuestro patrimonio natural, que es el Golfo más azul del continente. Muchísimas gracias, señor presidente.